Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Es para mí un placer, un privilegio el poder estar nuevamente aquí con ustedes. Estás viendo el episodio número 12 de este gran proyecto que el Señor nos ha permitido tener. Y estoy muy seguro que va a ser de mucha bendición nuevamente para cada una de sus vidas. Tengo un invitado especial en esta hermosa noche. Es un amigo que conocemos desde hace mucho tiempo, diría yo, pero que luego el Señor pues fue como uniendo los caminos y más dentro del Evangelio, que ustedes saben que estas cosas pues nos unimos como hermanos. Así que nuevamente quiero agradecerles a cada uno por el respaldo que le han dado a este proyecto. De verdad sabemos que ha sido de bendición para ustedes por los comentarios que recibimos a diario de cómo Dios los ha bendecido, ministrado de distintas maneras, ya sea por los cánticos. Sé que Dios usó a nuestra hermana Yariam en las alabanzas, en el cover que grabamos con ella. Sé que muchos de ustedes se edificaron por medio de las alabanzas. Así que nada, esta noche no va a ser la excepción. Está conmigo Edlian Rivera. Gloria a Dios. Edlian, bienvenido a Cita con Dios Podcast. Gracias. Es un placer que estés en esta hermosa noche conmigo aquí. Y sabemos que lo que vas a decir en esta noche va a ser de bendición para cada joven. Así que antes de que comencemos, quisiera que te presentaras y nos hablaras un poquito de ti antes de empezar con este interrogatorio. Pues Dios les bendiga a todos. Amén. Mi nombre es, pues, como dijo Daniel ya, es Edlian Rivera Espinosa, porque tengo madre. Y soy nacido y criado en el Evangelio. Amén. Desde que tengo memoria. A los 5 años, punto aparte, desde los 5 años estoy predicando la palabra. Wow. Desde los 5 años, gracias a Dios, Dios me ha bendecido en gran manera. No ha habido la necesidad de apartarme de los caminos del Señor y ha sido una bendición. Qué bueno, Edlian. Ya que comenzaste, la introducción la dijiste, todo eso está muy bien, así que nos ahorramos unas preguntas. Edlian, desde los 5 años estás predicando el Evangelio, eso está tremendo. Yo recuerdo la primera vez que comencé a predicar, mi predicación duró creo que menos de 5 minutos. Y con nervio y apuntado, todo lo leí. La mía fue de memoria en un culto de niños en mi iglesia y fue de saqueo. Y no solo fue de saqueo. Yo dije que en la casa de saqueo habían ollas y calderos. Yo creo que la mía fue de Jonás, si no me equivoco. Pero mi madre luego me corregirá si estoy mal. Bueno, Edlian, nuevamente es un placer que estés conmigo. Igualmente. Ya nos mencionaste que eres nacido y criado en el Evangelio, que tienes un ministerio desde los 5 años de edad. Y cuando un joven es dedicado al Señor, que asumo que fuiste dedicado también al Señor desde tu niñez, el enemigo siempre busca la manera de hacernos la vida imposible. Y siempre busca la manera de y sigue tirando dardos para que llegue un momento dado donde nos sintamos tan presionados que nos apartemos de la voluntad del Señor. Y en esa etapa de tu niñez o ya entrando en la juventud, ¿hubo momentos donde sentiste que el enemigo ya quería detener el ministerio por completo? Pues el enemigo lo intentó al nacer. Desde nacer. Al nacer. Empezando con que yo nazco con una condición de albinismo que es ocular. Yo tengo albinismo en los ojos, en la piel y en el cabello. Y aparte de albinismo en los ojos, la piel y el cabello, desde cierta edad se supone, según los médicos, yo empecé a desarrollar una condición en los pulmones. Ok. Y no se queda ahí. Yo no coagulo la sangre. O sea, yo si me corto, yo sigo botando sangre. Y ha sido par de sustitos. Han sido par de sustitos. Pero te digo que de mi niñez, pues porque primero la condición, y cuando nazco yo adquiero una bacteria en la sangre en el hospital. Wow. Y a mí me han tenido que trasladar al Hospital Centro Médico de Río Piedras, al Hospital Municipal de San Juan. Y estando en Centro Médico, a mí me llevan a cuidados intensivos. Y mis padres me cuentan que fueron días difíciles porque a mí me tuvieron que aún aislar del nursery en un cuarto aparte, en intensivo. Y fue un proceso para la familia bien difícil donde el enemigo se levantó en contra de mi vida porque sabía que había ministerio,
porque el enemigo, ya Dios había hablado Claro. desde antes de yo nacer, de que había ministerio, incluso en la iglesia en público el Señor lo había hablado. Y cuando yo nazco que pasa esto, mi papá me cuenta que él oraba a las afueras del hospital. ¿Por qué tú permites esto? Ujú. Pero Dios lo permitió para yo dar testimonio de que todavía Dios sana. Amén, claro que sí. 12 días recluido en el Hospital Municipal de San Juan, y después de 12 días donde los médicos no daban mucha esperanza, yo puedo decir que Dios me sanó. Dios puso Y su Dios mano. puso su mano y Dios obró. Qué bueno, gloria a Dios. Sí que tú sientes que desde al nacer ya el enemigo estaba, Estaba tramando ya cositas. sabía lo que Dios tenía. Sí mismo es. Y fíjate, yo siempre menciono de que hay veces que Dios habla en nuestras vidas sobre ministerios, sobre llamados, cosas tan grandes, pero yo a veces siento que mientras más grande sea lo que Dios tiene con uno, más grandes son los ataques que uno recibe por parte del enemigo, porque es Él buscando esa manera de que la voluntad de Dios no se cumpla en nuestras vidas, que nos las hace bien difícil. Y entonces, luego de que tú ya te recuperas, de que entonces ya pues puedes ir a tu casa, ¿verdad? Siendo un niño ya, pero que Dios había puesto su mano. ¿Cómo entonces comienza a ser tu vida de esa etapa en adelante? Pues eso fue prácticamente recién nacido, a los par de días de nacido. Okay. Y en el transcurso del tiempo pues me fui desarrollando en la iglesia, creciendo en la iglesia, creciendo en lo ministerial. A los 5 años empiezo a predicar por una invitación de alguien a que yo predique en su iglesia, y papi dijo, mi papá es pastor, Ajá. entonces papi dijo, él no puede predicar en la iglesia de otros si primero no predica en la mía. Ajá. Y ahí es que Dios comienza a trabajar conmigo. Yo predicaba, pero porque papi me preparaba la prédica. Ok. Y si yo iba a predicar, él tenía todo lo que yo iba a decir. Y él, si a mí se me olvidaba algo, él era el que me daba backup. Ok. Y así fue como hasta los 12 años. Ok. A los 12 años, yo recuerdo que yo hice mi primera prédica solo. Ok. A los 12 años, yo fui el que me fui a la Biblia. Yo fui el que me puse a estudiar la palabra, y que a profundidad pues fui buscando en la palabra qué Dios quiere. Y comencé a aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Recuerdo una ocasión que esta papi la cuenta con un poco de gracia, porque él decía que en una ocasión yo estaba predicando y dije algo que no estaba en lo que habíamos planificado, y él después y yo analizo ahora y yo, pues eso eran crónicas de una prédica anunciada que iba a desarrollarse, y que en el momento pues era un niño que estaba creciendo. Ajá. Pero que en el camino Dios iba tratando conmigo. Qué bueno, gloria a Dios. Edlian, y entonces, ¿verdad? Ya que como mencionaste que eres nacido y criado en el Evangelio, que que comenzaste tu ministerio a eso de los 5 años, que fue como cuando empezaste a predicar, hubo un momento en el que, ¿verdad? Ya no ibas a la iglesia porque ni papi ni mami te llevaban, o porque, ¿verdad? Por esa presión de que tenías que ir, o una obligación de vivir en la misma casa de nuestros padres. Y hubo este momento, donde tuviste un encuentro con Dios, donde aceptaste a Dios por tu propia cuenta. Sí, hubo varios momentos. Okay. Hubo varios momentos, porque recuerdo que a los 8 años estábamos en un ayuno de 6 a 6 en la iglesia. Okay. Y estaba el último predicador ya en la administración. Y recuerdo que él hizo un llamado por el bautismo en el Espíritu Santo. Okay. Y yo pasé. Y ese día, en ese ayuno, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Que yo recuerdo que yo temblaba de la presencia del Señor. Y después de eso, a los 12 años, papi acababa de predicar un sermón extraordinario. Un domingo, como cualquier otro domingo. Ajá. Y yo recuerdo estar como en la segunda banca de la iglesia, y yo pasar al altar llorando. Yo le dije, yo le digo, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Yo quiero dedicarme a esto de por vida. Yo quiero a Cristo en mi vida. Y el tercer momento fue pues la pública profesión de fe, porque ese momento pues sí fue la administración, pero no se hizo un anuncio oficial a la iglesia ni nada. Y recuerdo que creo que fue que hasta se le olvidó.
Pero recuerdo que en un 25, en el 50 aniversario de mi iglesia, yo era parte del liderato Ok. y estaba en un anexo al lado del altar sentado. Y yo decía, yo tengo que hacer pública profesión de fe antes de yo llegar a las aguas. Eso fue en abril, yo me bautizaba en julio de ese mismo año. Y ese día estaban predicando en ese culto de aniversario. Ujú. Y yo le hago señas a papá que está en el altar y le digo, yo quiero hacer pública profesión de fe. Y ese día, yo recuerdo que mi día de conversión, para mí, mi día de conversión fue el 25 de abril del 2013. Qué bueno, gloria a Dios. Y Liam, luego, eso es una decisión bien, bien valiente porque sí, nosotros hemos sido criados en el Evangelio, nuestros padres son pastores, ¿verdad? Pero nosotros como jóvenes o como seres humanos que somos, llega un momento en el que tenemos que decir, espérate, ya yo no quiero ir a la iglesia ni porque mis papás me llevan, ni porque mami me lleva. Yo quiero ir a la iglesia porque quiero tener ese encuentro con el Señor. Quiero, como tú dijiste, dedicarme a esto el resto de mi vida. Quiero sentirme más cerca de Dios, ¿verdad? Porque hay veces donde nuestros padres en ese proceso de niñez quizás nos ayudaban con nuestras situaciones o nos daban herramientas para poder vencer situaciones espirituales. Pero hay veces donde, o tiene que haber ese momento donde nosotros tenemos que tener ese encuentro genuino con el Señor y decir, Señor, ya yo no quiero hacer esto porque me llevan a mí, sino quiero hacerlo por mi propia voluntad, porque yo mismo lo quiero decidir. Y Edliam, a lo largo de nuestra juventud, todavía tú eres un joven, yo también soy un joven, para la gloria del Señor, pero no es fácil. Ser joven, la etapa de la juventud es una etapa muy decisiva, pienso yo, Es bien decisivo. donde uno tiene que tomar decisiones para el momento y para el futuro. Decisiones que si tomamos malas decisiones nos pueden dañar el futuro por completo. Y yo siento que es una de las etapas donde más el enemigo ataca a la juventud, donde ahí están las hormonas revueltas, donde uno lo que quiere es descubrir el mundo. Los que somos nacidos y criados en el Evangelio, pues entonces quizás no conocemos parte de lo que es el mundo y entonces comienzan a llamarnos la atención ciertas cosas que se suponen que no lo hagan porque pues nos pueden alejar de los caminos del Señor, pero somos humanos, tenemos ojos y padecemos y sentimos igual que todo el mundo, pero hay una diferencia y es que nosotros hemos sido escogidos y hemos sido separados, ¿verdad? Y Dios nos ha marcado con un ministerio, un propósito en esta vida. Pero tú como joven, te pregunto, ¿sientes que hubo momentos donde tu fe se llegó a debilitar, donde quizás comenzaron a llegar tentaciones, ¿verdad? Para que el enemigo enviaba para alejarte de la voluntad del Señor? Pues fue en ese año de escuela superior, por ahí más o menos, grado 11, grado 12. Fueron años un poquito difíciles. Ahí comencé a tener unas amistades que no eran cristianas. Ok. Que no eran cristianas. Eso fue ya entrando a la universidad. Los últimos 2 años de escuela superior y entrando a la universidad. Ok. Y no eran cristianas y en ese momento fue bien difícil para mí tener convicción. Yo me sentía en dos aguas en un momento dado. Y en ese punto yo estaba también en ese trámite de entrar a la universidad, en esos planes de estudiar. Y mi sueño siempre fue irme a Río Piedras a estudiar. Siempre fue mi sueño. Y hubo una tía que se paró en el camino y me dijo, tú no te vas para San Juan. Y si tú te vas, tú vas a ir después que tú experimentes acá si te gusta o no. No sabe nada de lo que yo estoy viviendo mentalmente, la batalla que estoy llevando interna. Y yo pienso que fue la decisión correcta. Si yo me llegaba a ir, y yo analizo ahora, si yo me llegaba a ir en mi primer año de bachillerato para donde yo quería, yo me hubiese perdido. Wow. Yo me hubiese perdido. Porque estas amistades te estaban llevando por un camino erróneo. Y yo compartía con ellos y sabiendo en ellos que eran cristianos, yo tenía apariencia. Y comencé a vivir de apariencia en un momento dado y aún saliendo a predicar. Yo nunca dejé de predicar desde que empecé.
Y en ese tiempo, Dios trató conmigo. Dios trató conmigo en el sentido de encarrilarme de nuevo, tratar conmigo, trabajar conmigo, y me sacó, lo sacó. Wow. Yo recuerdo hace unos 2 años atrás que el Señor me habló en la iglesia a través de una persona y me dijo, y las personas que habían a tu alrededor fui yo quien permití que se fueran. Wow. Y yo le doy gracias a Dios por esa decisión de quedarme en Humacao, estudiar en Humacao y después mudarme a Río Piedras, porque me ayudó a conocer a Dios, a acercarme a Dios, y que cuando yo llegara el momento de mudarme, que llegó un momento que me mudé, porque fui, estudié, cumplí mi sueño. Qué bueno. Pero cuando me mudé con una convicción de Dios, una cosa extraordinaria. Gloria a Dios. Y pude ser de bendición a muchas vidas en la universidad. A muchas vidas en la universidad. Pero esa etapa fue esos 2018, 2019 y aún 2020 fueron años retantes de cambios, pero que provocaron convicción. Ok. Y, wow, Elian, ahí, ¿verdad? Yo he sentido en mi etapa de grado de sexto y octavo, diría yo pude sentir también cómo Dios comenzó a sacar amistades de mi vida. Porque habían amistades que, aunque, pues, como tú mismo dijiste, yo estaba dentro de la iglesia, pero yo quería agradar a muchas amistades. Y entonces a mí, yo siempre he sido de socializar, de hablar con todo el mundo, pero entonces yo, las amistades más cercanas eran las de la escuela, con las que yo estudiaba, las que más me conocían. Y entonces yo las quería tanto y ellos me querían tanto a mí, que entonces la presión de grupo me llevó a hacer muchas cosas de las que hoy me arrepiento. No fueron cosas así, ¿verdad? Bien grandes y que tú digas, wow, qué terrible. Pero como un cristiano, pues está mal, porque tú siempre tienes que reflejar a Cristo. A mí mis padres siempre me dicen que a los demás se te pegue lo tuyo y que a ti no se te pegue lo de los demás. Porque uno se pasa con mucha gente y llega un punto que uno se le pega las malas mañas, como uno dice. Y entonces, Liam, ¿cómo fue o cómo te sentiste en el momento de cuando Dios comenzó a quitarte estas amistades que te alejaban de Dios? Te voy a ser bien sincero, yo ni me di cuenta que Dios las sacó. Yo ni me di cuenta que de un día para otro, de la noche a la mañana, yo te puedo decir, eso fue súbito. De la noche a la mañana dejamos de comunicarnos. Se acabaron los textos, se acabaron las llamadas, se acabaron los mensajes en Instagram, se acabaron los mensajes de WhatsApp, se acabaron los y todo. Así, en menos de un año. Wow. Fue así. Y eso fue Dios. Gloria no hay manera, eso fue Dios. ¿Y cómo comenzaste a crecer o cómo sientes que comenzaste a crecer espiritualmente después de esto? En la pandemia. En la pandemia, yo me acostaba a las 3 de la mañana. Pero no era ni viendo YouTube, no, yo me sentaba a leer. Wow. Y leía la Biblia, pero hubo un libro que yo leí que a mí me marcó en medio de la pandemia y yo me leí ese libro en 3 días. Yo me leí el libro Lunes con mi viejo pastor, del autor español José Luis Navajo. Y después que leí ese, me leí otro. Y después que leí ese, leí otro. Y me dio una pasión por la lectura que me abrió el pensamiento a muchas cosas y que cuando leía la palabra entendía mejor la palabra, comprendía mejor las enseñanzas de la Biblia y yo decía, wow, yo no había visto esto de esta manera, no había visto esto de esta otra manera, al punto en que llegué dentro de mi estilo de predicación a incorporar cosas que yo no había incorporado y a mejorar el estilo y me ayudó mucho. Ese periodo de la pandemia me acercó a Dios. Qué bueno. Más que alejarme de Dios, me acercó a Dios. Sí, porque hubo mucha gente que la pandemia para ellos fue terrible y que luego de la pandemia se desaparecieron o no resistieron, ¿verdad? Yo, gracias a la pandemia, tras que pude crecer espiritualmente, también pues, hay mucha gente que sabe que pues, yo toco piano, pero yo aprendí a tocar piano en la pandemia, cuando no había quien diera clases de piano, cuando no había
Yo nunca entendí los videos de YouTube para aprender piano. Yo no tenía cómo conseguir un piano. Apareció un piano y puedo certificar que Dios mismo fue quien me enseñó a tocar piano. Porque, te digo, yo me levantaba y me acostaba tocando piano. Y yo decía, Dios mío, yo quiero tocar piano. Hay veces que yo voy a iglesias a cantar que no tienen músicos. Y si tú me pudieras permitir a mí poder tocar piano, sería una bendición. Y así fue. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Liam, yo sé que tú tienes un ministerio hermoso, que Dios te usa muy bonito predicando. En nuestra organización también te hemos utilizado en muchas ocasiones para predicar, ¿verdad? Y para la gloria de Dios siempre ha sido de bendición. Pero hay veces donde un ministro del Señor no se le pone tan fácil el camino, o casi siempre. Y hay momentos para un ministro, ¿verdad? De la palabra, donde Dios tiene como que ponernos a prueba. Y te pregunto, tú como ministro y mensajero del Señor, ¿sientes que llegó ese momento donde Dios tuvo que ponerte a prueba? Yo te voy a decir, me río porque estaba analizando eso hoy. Okay. Y yo, wow, las cosas que tú haces. Yo he sido siempre un apasionado por estudiar. Okay. Y aparte de mi sueño de estudiar en Río Piedras, no era solamente estudiar en Río Piedras, era convertirme en abogado. Okay. Mi sueño mi sueño ahora es ser un ministro de Jesucristo. Amén. Pero mi sueño era ser abogado. Okay. Y en los últimos 2022, 2023, 2024 y aún el 2025 yo me preparé mental, académicamente y todo el procedimiento para comenzar a estudiar Derecho y cumplir ese sueño. Okay. Y el año pasado, en 2024, perdón. Okay. 2023 yo tomé el examen de admisión. Okay. En el 2024, en enero, yo salgo presidente de los jóvenes de la organización a la que yo pertenezco. Y yo tenía planes de terminar mi bachillerato, solicitar a la escuela de Derecho y empezar a estudiar Derecho. Ese fue mi meta. Cuando pienso solicitar, me voy a la oración y analizo mi agenda. Porque dentro de las cosas que uno es como persona, pues uno sobrepiensa mucho las cosas. Ajá. Y el sobrepensar, pues a uno lo lleva a ser buen planificador y planificar su tiempo. Y en esa planificación de mi tiempo, yo vi que mi agenda a partir de agosto era más intensa que lo que era antes de agosto. Okay. Y yo dije, yo creo que entonces no es el momento de yo solicitar estudiar Derecho. Okay. Ya yo había tomado el examen de admisión, estaba en el proceso y dejé todo listo. El año anterior el Señor me había hablado en el campamento de jóvenes del concilio las siguientes palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Llegará el momento en que tendrás cosas que dejar, pero yo me voy a encargar de dejar tus asuntos en orden. Y esa palabra a mí me marcó y yo en el momento pues yo no la entendí. Yo dije, eso es que voy a dejar todo y me voy a estudiar. Esa fue mi interpretación. Cuando llegó el momento, llegó febrero del año pasado, iba a solicitar. Y miro mi agenda, oro, y digo, no voy a estudiar. Me voy a aguantar. Me voy a dedicar 100% a la asociación, me voy a dedicar 100% al liderato y trabajando en la obra del Señor. Y desistí. Me había olvidado. Y dije, cuando estamos en diciembre, yo dije, pues, no creo que vaya a salir un segundo término. Pues solicito. Puse todos los asuntos en orden de la Escuela de Derecho para solicitar. Solicito. En febrero de este año. Y estando cumpliendo una asignación conciliar en los Estados Unidos, estoy en la casa donde estaba hospedándome. Y un día me levanté temprano por la mañana con esa convicción de que, hoy es el día. Hoy es el glorioso día que a mí me van a aceptar. Okay.
Y me escribe durante la mañana, estoy tomándome mi café y me escribe un amigo, mira, me contestaron de derecho. Él también me había dicho que había solicitado. Ok. Y yo le pregunto por curiosidad, ¿cuánto fue tu resultado del examen? Porque siempre mi preocupación era mi resultado del examen. Ok. Tanto. Y yo, wow, si sacamos lo mismo que yo. ¿Sacaste lo mismo que yo? Pues yo tengo un asiento asegurado. A mí no me habían notificado, yo tengo un asiento asegurado. Ok. Así no fue. No me aceptaron en la escuela de Derecho. Con la misma puntuación de Con tu la amigo. misma puntuación que mi compañero sacó. Wow. Porque es una combinación de promedio y la puntuación del examen. Ajá. Y en ese momento, pues yo dije, bueno, aseguré mi espacio. Y cuando me llega la información, el correo electrónico de que no me aceptaron, llamo a casa para dar la noticia. Yo no estoy en casa, yo estoy en Estados Unidos. Llamo a casa, le escribo a mi novia, le escribo a mi mejor amigo, a mis amistades más cercanas. Y les doy la noticia. Y para mí al principio fue chocante. Yo, Dios, yo oré tanto por esto. Ujú. Yo oré tanto por esto, ¿por qué tú no me lo permites? Tan pronto yo se lo digo a mi mejor amigo, él me llamó y me despejó la mente. Se encargó de despejarme la mente ese día. Estuvimos casi una hora y pico hablando por teléfono. Cuando terminó la llamada, que voy a echar la taza, que esa escena no se me va a olvidar. Voy a echar la taza en el fregadero. Hay una alabanza que me llegó a mi corazón y fue la bondad de Dios. Y yo comienzo a cantar el coro y yo comienzo a llorar. Porque yo decía, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo soy de los que digo que Dios me llevó a la escuela del quebrantamiento para ser procesado. Wow. Y ese proceso duró como mes y medio. Aceptar la noticia, aceptar el proceso. Claro. Yo pudiera decir que casi caigo en depresión. Yo me levantaba por la mañana a mirar el celular. Si no, estabas desganado. Estaba desganado, predicaba sin energía, sentía que no era efectivo. Hasta hace como un mes y como 2-3 semanas atrás fui a un restaurante de comida rápida a comer y fui por el servicarro y la que me atiende en el servicarro me dijo, después que me toma la orden, me dice, ¿tú predicaste en tal lugar? Y yo, sí, yo prediqué en ese lugar. Y me dice, pues yo te vi, fuiste tú el que predicaste. Te felicito, tremendo mensaje. Y ese día había sido uno de los días más difíciles. Wow. Porque la depresión intentó tocar la puerta de mi vida. Dentro del proceso de lo que yo llamo la escuela del quebrantamiento, fue difícil, el desierto fue doloroso, pero aprendí algo. Y lo aprendí hace unas semanas atrás. Y es que los sueños de Dios son más grandes. Claro. Los propósitos de Dios son más grandes. Y cuando uno aprende a someterse a la voluntad de Dios, yo llevo 1 año sin trabajo. Yo llevo 1 año y 2 meses sin trabajo. Dentro del proceso también. Y recibí la noticia y dije, Dios mío, aquel tiene esta meta, la logró, la está logrando. Señor, ¿y yo para cuándo? Tras que habían aceptado a tu amigo. O sea, que había pasado Sí, aceptaron a mi amigo, a otra amistad, lo aceptaron en otro programa un poquito más avanzado del que ya estaba. Wow. Entre otras cosas que mi círculo más cercano había crecido a nivel profesional y yo, Señor, yo me siento estancado. Tú, Señor, ¿por qué? Y yo, Señor, ¿por qué? Hasta que el Señor me llevó en estos días a estudiar el Salmo 84. El Salmo 84 comienza diciendo habla de la casa de Dios y por qué habitar en la casa de Dios.
Y en una parte dice, aún el gorrión haya casi las golondrinas nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Pero me encanta algo, y es que este salmo lo escribieron los hijos de Coré. ¿Pero quiénes son los hijos de Coré? Los hijos de Coré son los hijos de este hombre que Dios permitió que la tierra se lo tragara por ir en contra de la voluntad de Dios y de la orden que Dios le había dado a Moisés, por retar la autoridad del líder. Y los hijos de Coré se encargaron de no seguir los pasos de sus padres. Pero ¿cuándo se escribe este Salmo 84? Se cree que el Salmo 84 fue escrito en Babilonia, en el desierto de Israel, en la escuela del quebrantamiento de Israel. Pero me encanta algo, y es que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y sigue diciendo, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Eso dice el Salmo 84. Búsquelo en su Biblia para que lo lea y estudie el Salmo 84. Eso no lo dice Edlian, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y qué yo aprendí de ahí? ¿Qué yo aprendí de ahí? Que aún en mi llanto, en mi desierto, en mi proceso de aceptar la voluntad de Dios, mis lágrimas, Dios las cambia en fuentes de bendición. Amén. Mis lágrimas, Dios las va a cambiar en fuentes de bendición. Y vamos a ir de poder en poder y vamos a ver la gloria de Dios al final del túnel. Amén. Vamos a ver el propósito de Dios cumplido al final del túnel, porque Claro que sí. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El profeta Jeremías en capítulo 29, versículo 11 dice, porque dice ese verso acerca de los pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así mismo. Y que su plan es mejor que el nuestro. Búsquese Jeremías 29:11 también y léase Jeremías 29:11. Y aprendamos a través de la palabra qué nos quiere enseñar a través del desierto. Porque cuando Dios nos lleva al desierto, no es para morir en el desierto. Es para que después del desierto veamos su gloria. Oye, Edlian, hay mucha gente que anhela ministerios y anhela ser usados por Dios y anhela que Dios los lleve a muchos sitios, pero no todos están dispuestos o aptos para pasar por el desierto. No todos están dispuestos o aptos para pasar el desierto. Algo que yo digo con este tema de la escuela del quebrantamiento es que la escuela del quebrantamiento no se pasa ni con A, ni con B, ni con C, ni con D, ni con F. Así mismo. Se pasa con una P, NP o W. En la universidad, Ajá. los que tienen notas, tú pasas con P, pass, NP, no pass o W de que te diste de baja. Y si hay una W en tu transcripción de crédito en la universidad, tienes que estar pendiente que no tengas más de 3 W, porque las W dañan las admisiones. Pero ¿qué yo digo con esto? ¿Y qué analogía yo comparo? Y es que si tú pasas la escuela del quebrantamiento, vas a ver la gloria de Dios. Amén, definitivamente. Si no pasas la escuela del quebrantamiento, te toca volver a empezar. Pero si te das de baja, tienes que empezar también. Así mismo. Si uno se da de baja de la escuela del quebrantamiento, uno tiene que empezar de cero. Porque si empezamos de cero, es porque no hemos aprendido la lección que Dios nos quiere enseñar. Definitivamente. Y no es fácil, Edlian. Definitivamente no es fácil. Y siempre me gusta preguntar cuando predico que levanten la mano a aquellos que digan que ser cristiano es fácil. El que la levante la metemos en un nicho de cristal. Y el que la levante que nos dé la receta, por favor. No es fácil, pero se puede. Se puede, y más nosotros, que tenemos a alguien más grande que nuestros problemas. Y es que a veces nosotros como seres humanos que nos ponemos nuestros problemas más grandes que Dios. Ponemos nuestros problemas más fuertes que lo que Dios puede hacer con nosotros. Y quizás, ¿verdad? Nosotros en medio de las situaciones y de los problemas, las tormentas, etcétera, quizás en ese momento no podamos entender los planes que Dios tenga para nuestra vida. Pero si nosotros, en medio de la situación que estemos atravesando, decimos, Señor, yo no entiendo lo que estoy viviendo ahora mismo. Lo que estoy atravesando ahora mismo me duele. Lo que estoy atravesando ahora mismo no lo entiendo. Lo que estoy atravesando ahora mismo me está haciendo o estoy a punto de enganchar los guantes y ya dejar de pelear. Pero si nosotros decimos, Señor,
yo no lo estoy entendiendo, pero ayúdame a que de esta situación algo positivo pueda salir. O ayúdame a aprender, dame las herramientas en medio de esto que estoy atravesando, que por lo menos yo pueda adquirir la experiencia para que en un futuro, cuando alguien venga a mí con una situación similar a la que yo estoy atravesando, ya yo pueda tener las herramientas Claro. y ser inspirado por el Espíritu Santo para entonces poder ayudarlo. Así mismo es. Así que, Tlian, vamos a ir terminando ya esta entrevista que me he disfrutado un montón, pero me gustaría que tú le pudieras dar un consejo a ese joven que nos está mirando, que quizás está pasando en estos momentos por la escuela del quebrantamiento. Mira, mi mejor consejo es: sométete a la voluntad de Dios y aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, comprendemos su propósito, comprendemos cuál es su plan y podemos atravesar el proceso con convicción de que el desierto no es para morir, sino que es un trampolín para ver la gloria de Dios. Definitivamente. Yo espero, ¿verdad?, que si hay alguien que está atravesando por la escuela del quebrantamiento, esa frase me gustó, por la escuela del quebrantamiento, que es una escuela que a muchos nos ha tocado vivir y que muchos quizás en un momento dado la evitamos, pero nos tocó. A todos nos toca. Nos toca. Pero aquellos que nos graduemos de esa escuela, no es que la vida es color de rosa ni que vamos a tener todo en bandeja de plata, como decimos. Pero nos vamos a graduar con excelencia y vamos a tener una victoria extraordinaria. No por nuestras propias fuerzas, sino porque hay alguien más grande que nosotros que brilla por luz propia. Así mismo es. Y que nos ayuda siempre a seguir adelante y a hacer su voluntad. Así que, Tlian, ya vamos a despedirnos de este episodio. Ha sido el episodio número 12 de Cita con Dios Podcast. Pero no me quisiera despedir sin antes decirte y agradecerte nuevamente por todo el respaldo que le has dado a este programa tan especial que el Señor nos ha permitido tener. Te invito a que si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedas hacer. Cuando acabe este video puedes poner pausa en estos momentos y hacerlo. Nuestras redes sociales están todas a nombre de Cita con Dios Podcast y ahí siempre vas a encontrar contenido de bendición y sobre todo fundamentado en la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hablando las cosas como son, como están estipuladas. Así que yo me voy a despedir, pero quisiera que, Tlian, me dieras el honor de llevarnos en oración para entonces terminar con este episodio. Amén. Así mejor oremos. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te doy las gracias Señor, por esta bendición, por el privilegio que me permites de Señor, compartir con mi hermano Daniel en esta noche. Te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de los que esté viendo este video, Señor, y te pido que tu gracia y tu presencia los cobije. Gracias por este momento, Señor, y que sea de bendición a cada uno de aquellos que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que nos guíe y que en momentos de pasar por la escuela del quebrantamiento sepamos escuchar tu voz, aun cuando sea doloroso. Amén. Te daremos toda la gloria y toda la honra. Y gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que esto ha sido un episodio más de tu podcast favorito, Cita con Dios Podcast. Y será hasta la próxima. Dios te bendiga.